porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cada día necesitamos alimentar el alma. Presentamos Palabra de Vida. Dios le bendiga de una manera especial en este momento que venimos a traer una palabra de vida. En esta ocasión vamos a hablar de escogido, llamado y enviado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a la luz. Aquí la palabra está diciendo de escogido. Nosotros somos escogidos por Dios. Y según Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Escucha bien, te escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. Ahora vamos a hablar de un hombre que fue escogido. Vamos a hablar de esas tres palabras que son escogido, llamado y enviado. Ahora bien, podemos hablar de un hombre que fue escogido, el cual se llamaba Moisés. Moisés fue escogido para una de las más importantes, quizás, labores o una de las más importantes labores de la Biblia. Es la importancia que tenía Moisés de confiar en Dios y aceptar los desafíos que representaba. Moisés fue escogido, escucha bien, Moisés fue escogido por Dios para guiar a su pueblo. A pesar de sus variaciones, terminó aceptando y convirtiéndose en uno de los más grandes líderes de Israel. Moisés fue un hombre escogido. Usted conoce la historia, como dice, que Moisés fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo pasó eso? Porque cuando Moisés nació en Egipto, estaban matando a los niños. Faraón había ordenado un decreto, o sea, una orden, para que los niños que nacieran fueran muertos. Y no vamos a abundar mucho ahí, pero usted conoce que Faraón vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y dijo, maten a los niños varones. Pero como Moisés fue un escogido desde antes de la fundación del mundo, escuche bien, Dios guardó su vida. Dice la palabra de Dios que su madre lo tiró al río Nilo, llenó una balsa de brea, la calafateó con brea, o sea, la hizo como un pequeño bote y la tiró al río, a la suerte de él, pero iban ángeles ahí cuidando a Moisés, porque Moisés nació con un propósito, fue escogido por Dios. Moisés fue escogido para una labor muy importante que está en la Biblia y fue un gran líder en Israel. Se salvó de la muerte en su niñez, de ser comido por los cocodrilos que hay en el río Nilo. Llegó hasta el palacio adoptado por la hija de Faraón. Escuche bien todo lo que está viviendo Moisés, porque Moisés fue elegido, gloria a Dios. Moisés, la elección de Moisés por Dios es un tema central de la Biblia, donde se destaca un papel como un profeta y líder, y fue escogido para llevar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, o sea, para librar. Moisés fue escogido para librar
al pueblo de la esclavitud. Oye lo que llama tu ser escogido. Dios te escoge. Tú no sabes, tú naciste, no sabes por qué Dios te libró. Tu mamá te contó que cuando tú estabas pequeño te tenían en el médico, que posiblemente te iba a morir, pero al tú ser escogido por Dios, Dios venía guardándote para un tiempo. Y dice la palabra de Dios que Moisés creció en en Egipto como un príncipe, creció en el palacio, ahí conoció lo que es leer, conoció lo que es la guerra, aprendió de cuántas cosas Moisés, pero un día quiso rebelarse y mató a un egipcio viendo que su pueblo estaba siendo golpeado, maltratado, atormentado por el gobierno y por el faraón. Pero Moisés tuvo que ir corriendo a Madián. Oiga, fue elegido y a pesar de que tú seas elegido, tú vas a pasar por muchas circunstancias. Y algo que me decía el Espíritu, que cuando tú eres elegido, Dios te va a guardar, te va a cuidar porque tú eres elegido por Dios. Pero va a llegar un día que entonces llega a la segunda parte que hablamos, que significa el llamado. Moisés todavía no había sido llamado, él había sido escogido y había pasado por todo. Ya había sido un príncipe en Egipto, había matado a un egipcio, tuvo que salir como un fugitivo, llegar al desierto de Madián. Y ahí en ese lugar, en el desierto de Madián, que él se casa con una hija de Jetro, pasan 40 años siendo Moisés escogido por Dios para liberar a su pueblo. Muchas veces tú has sido escogido, pero te falta algo, te falta el llamado y cuando Dios te envíe. Son cosas diferentes. Tú eres escogido por Dios, tú naciste escogido por Dios. Ahora viene el llamado. Ahora bien, el llamado se puede dividir en dos partes. La primera parte, cuando Dios te llama a su camino, tú eres escogido, Dios te libró de la muerte, te libró de enfermedad, te libró de cuantas cosas y ya tú eres un hombre, un adolescente, una mujer y ya has crecido. Y tú tienes ese interior, como lo tenía Moisés, de libertar esa alma tuya que está cautiva. Moisés tenía esa opresión porque quería libertar a su pueblo, porque tenía en su ADN, en su interior, que Dios lo había cogido para algo mayor. Y quizá Moisés pensaría que como él era un príncipe, podía armar un ejército, estaba entrenado en guerra, podía hacer cuantas cosas para librar a su pueblo. Pero Dios no lo quería así. Dios hizo que Moisés fuera al desierto por 40 años y estuviera allí. Y cuando está allí, el escogido por Dios, no sé en qué circunstancia tú puedas estar, pero algo sí sé, que tú eres escogido por Dios. Dios te escogió y por eso tú has entendido, wow, mira de qué Dios me libró, mira cómo Dios libró a Moisés de ese río Nilo, mira cómo lo libró de ser muerto por el faraón porque fue corriendo a Madián y se quedó allí viviendo por 40 años. No sé cuál es tu circunstancia, pero ya tú eres escogido. Ahora viene el llamado. El llamado es cuando Cristo te llama, cuando Dios te hace el primer llamado de tú aceptar a Cristo. Tú has sido escogido, viene el primer llamado de tú entrar a ser un cristiano de Dios. Ahora viene el llamado de la labor que Dios quiere hacer contigo. Ese trabajo ministerial, ese trabajo sacerdotal, ese trabajo que dice que nosotros fuimos escogidos por Dios como nación santa y real, sacerdocio para Dios. Dios te escogió con un propósito. Entonces, Moisés se encuentra ya en Madián, pero pasa un día que él, de sus 40 años, ya teniendo 80, ve en el monte Orén, aquella montaña que le decían el monte de Dios, porque Dios rugía en esa montaña. En aquel lugar, él ve que hay una salsa ardiendo, pero pasa un día y sigue viendo la salsa, quizá pasando días y sigue viendo la salsa ardiendo, pero lo que le llama la atención a Moisés, que la salsa arde, pero no se quema. Él fue a ver
qué es lo que estaba pasando ahí. Y ahí Dios le habla de la salsa y se le revela. Ahí viene el llamamiento de Moisés a la obra que Dios tenía con él. Así es con nosotros. Dios va a hacer algo. Viene el primer llamamiento, aceptamos a Cristo. Viene el segundo llamamiento, la labor que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer en tu vida, que va a impactar tu familia, naciones, territorio, porque Dios tiene algo especial para ti. Dios llamó a David, siendo quizá un jovencito, atendiendo las ovejas de su padre. Él sabía que había algo mayor, pero tuvo esa inquietud de ir a ver a su hermano, llevarle comida cuando estaban en guerra, y ahí él derriba al gigante Goliat y le corta la cabeza. Gloria al Señor. Pero ya David tenía un llamado de ser rey, porque había sido escogido por Dios para ser rey. Pero vino el primer llamado, pero David no llegó a ser rey de una vez. David tomó un tiempo de preparación, un tiempo de proceso. Por eso el primer llamado que te hace Cristo, que te llama a ser cristiano, que tú aceptas a Dios, es el primer llamado. Después viene lo que es la preparación para lo que Dios quiere hacer contigo. Gloria a Dios. Entonces vemos que el llamamiento es algo especial, es algo que Dios quiere hacer contigo. Moisés fue llamado por Dios. Moisés fue al monte y Dios le dice, quiero que tú liberes a mi pueblo. Y a pesar que Dios veía en Moisés un libertador, él tenía muchos argumentos, él negándose para él no ir, que no sabía hablar, que no podía. Dios tuvo que prácticamente convencer a Moisés de la labor que quería hacer con él. Así Dios quiere trabajar contigo y quiere convencerte y llevarte a aquella labor que quiere hacer contigo. Otra persona que fue llamada por Dios, que fue el profeta Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Alcía, de los sacerdotes que estuvieron en Ataró, en la tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino en los días de Amón, gloria a Dios, rey de Judá, en el año 13º del reinado, de su reinado, le vino también en días de Joacín, hijo de Joquía, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Osías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Ahí dice, vino pues palabra de Jehová a mí, Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Escucha bien, antes de que tú nacieras, Dios te conocía. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, Dios sabía que tú eras. Si tú no te sientes preparado para lo que Dios quiere hacer contigo, Dios no se equivocó. Dios te eligió desde antes que tú nacieras, desde antes que tú fueras a la escuela, desde antes que tú aprendieras a hablar. ¿Y cómo que Dios escogió a una persona que ni se había formado en el vientre y ya Dios lo tenía para ser un profeta? Así tenía Dios a Jeremías y así Dios te tiene a ti. Así Dios tenía a Moisés y así Dios tiene a todos los hombres y mujeres de Dios que lo conoció desde antes que ellos nacieran. Dios no se equivocó. Lo que pasa es que tú estás pasando por un proceso como lo pasó Moisés, como lo pasó Jeremías, como lo pasaron los profetas, como lo pasó David antes de ser rey, que recibió persecución de Saúl por muchos años, perseguido por Saúl para luego ser rey. Dios no se ha equivocado contigo. Dios te escogió. Dios te llamó, Dios te está preparando para usarte para cosas grandes. Gloria a Dios. Y vemos que Dios santifica a Jeremías.
lo da por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Pero Nehemías pone un pero, dice, ay, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar. No importa que tú no sepas hablar, no importa que tú no tengas conocimiento, que tú no seas un teólogo de la Biblia, que tú estés aprendiendo ahora, ya Dios te escogió, ya Dios te está llamando, te está preparando, te está haciendo el primero y después el segundo llamado. Ahora viene el enviarte a lo que Dios quiere hacer contigo. Mira cuál es el proceso. Dios te coge desde antes que tú nacieras, ya tú estás escogido para una labor que Él escribió en su libro. Ya Él lo tiene escrito. Ahora Él te llama. Y ahí quizá mucha gente se pierden porque no aceptan el llamado de Dios, pero Dios te llama. Y después que te llama, te capacita, te enseña y te hace el segundo llamado de indicarte lo que tú tienes que hacer para luego enviarte. Y ahí es que tú vas con el poder de Dios. Ahí fue que Moisés iba a Faraón con el poder de Dios, porque ya Dios lo llama en la montaña, le habla de la obra y le dice, ahora te envío, gloria a Dios, ahora te envío a Egipto para que tú libertes a mi pueblo. Muchas personas fueron escogidos, están siendo llamadas y luego son enviadas para Dios usarlo en esta generación, para que muchas almas, muchas personas se salven a través de ellos. Y aquí vemos que está diciendo la palabra de Dios, que Jeremías tuvo que hacer todo lo que le dijo Dios. Le dijo, no sé hablar porque soy un niño. Pero Jehová le digo, no digas que tú eres un niño, porque todo lo que yo te envíe, mire la palabra, envíe. Mira lo que está diciendo, envíe. Esa es la palabra especial que todo hombre y mujer de Dios tiene que esperar en su vida. Cuando Dios te envíe, cuando Dios te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Eso es lo que hacía Moisés. Hacía lo que Dios le mandaba. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, hacer lo que Dios nos mande, porque somos enviados por Dios. Somos enviados por Él. Y ahí es que tú vas a tener el apoyo de Dios, la provisión de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo estará contigo, Jesús estará contigo, los ángeles también. Tú vas a tener toda la aprobación de Dios cuando tú eres enviado, enviado por Dios. Y dice, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios te va a librar. Jesucristo te va a librar. El Espíritu Santo siempre estará contigo. Porque que ya Dios te escogió, Dios te llamó y Dios te envía a hacer la labor que tiene que hacer contigo. Gloria a Dios. Enviado, podemos ver que hubo un hombre perseguidor de la iglesia, que quizá era un criminal de los cristianos, pero fue escogido porque Dios no se equivoca. Antes de que Pablo persiguiera a la iglesia, ya Pablo era escogido por Dios, pero él no lo sabía. Él era un religioso devoto, un fariseo de fariseo, tenía un celo por Dios, era un loco por el celo de Dios, pero esa misma locura que él tenía por el celo de Dios, Dios dijo, a este hombre que ya Dios escogí de hace mucho, ahora me toca llamarlo. Y usted sabe cómo fue el llamado de Pablo. Pablo iba camino a Damasco y camino a Damasco vino esa luz y lo tumbó a tierra y él le dijo, heme aquí, ¿quién eres, Señor? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque Jesús se le apareció en una luz y quedó ciego. Ese fue su primer llamado. Luego cuando fue a Ananías, que fue enviado por Dios. Oye, ya era un cristiano, pero recibió ahí una encomienda, enviado por Dios.
ve a donde Pablo. Ananías va y ora por Pablo y Pablo recibe la vista y Ananías le dice lo que Dios quiere hacer con él. Y Pablo empieza en su segundo llamado por Dios a hacer la obra de Dios. Dios te va a llamar por primera vez para captar tu atención, para que tú entiendas que tú eres un escogido de Él. Luego va a venir el segundo llamado de Dios que va a empezar a hablar contigo para enviarte y para hacer aquella labor que quiere hacer contigo. Escucha bien, lo que Dios quiere hacer contigo se va a cumplir. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé fueron encomendados y escogidos, dice la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que Pablo en el libro de Hechos dice, entre los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía y en Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, compañero de infancia del rey Herodes de Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, perdón, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Escucha bien, primer llamado de Pablo. Dios lo llama, lo tumba del caballo, lo pone ciego, luego lo llama para hacer el trabajo que Dios quiere hacer con él. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Te hace el primer llamado. Tú estás en el evangelio, tú le estás sirviendo a Dios. Ahora viene el segundo llamado. ¿Qué es la labor, el trabajo que tú vas a hacer? Ya sea como pastor, profeta, maestro, evangelista, predicador, no sé, multitudes de obras que Dios quiere hacer contigo. Entonces, ya Dios te escogió, Dios te llamó y ahora te va a encomendar y te va a enviar. Oye, llamado, escogido, llamado y enviado. Esa es las tres palabras que tú tienes que tener en tu mente. Tú eres un escogido, eres un llamado por Dios y eres un enviado por Él. Porque Dios te va a enviar, gloria a Dios. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes, esa es Jeremías, perdón, estamos hablando de Pablo que dice, gloria al Señor. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron hasta el puerto de Seluda. Después navegaron hacia la isla de Chipre. Escuche bien esa parte. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Fueron enviados. Esa es la última parte del mensaje. Espera que Dios te envíe. Ya tú fuiste escogido, no por ti, no por tus obras, no por lo bonito, lo feo que era, por lo grande, lo fuerte, por nada de eso. Dios te cogió desde antes que tú ni te habías formado en el vientre de tu madre. Tú ni tenías rostro, ni cara, ni nada, y ya Dios te había escogido. Dios te escogió. Después Dios te llamó y tú atendiste al llamado de Dios. Ahora tú estás en un proceso de formación. Después de ese proceso de formación y de ese tiempo, quizá en el desierto, ese tiempo de preparación, entonces viene a Dios indicarte qué quiere hacer contigo, por qué te llamó. Y luego que tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo, que prácticamente el primero y segundo llamado en esa parte, que viene siendo el llamado, viene enviado. Ahora Dios te envía a trabajar en algo, ya sea un pastor, un evangelista, un predicador, un ministro, en cualquier área que Dios te ponga, entonces ahí Dios te envía a un lugar, a un territorio, o te deja en el mismo territorio donde tú estás, y desde ahí de ese territorio te va a enviar a naciones, a lugares, a territorios. Pero espera que Dios te envíe. Gloria a Dios. Entonces,
La palabra importante que podemos tener en esta parte que dice escogido, llamado y enviado. Así que Dios te bendiga de una manera especial. Recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita de notificaciones, dale like y comparte esta transmisión para que le llegue a más personas que escuchen este mensaje y los demás mensajes que vamos a tener en este canal. Dios te bendiga de una manera especial y recuerda que esto es palabra de vida. Dios te bendiga. Amén.